Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 108. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Josafat murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y su hijo Joram lo sucedió. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos estos eran los hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes cantidades de plata, oro y objetos preciosos y ciudades enmuralladas en Judá, pero entregó el reino a Joram porque era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre y cuando se sintió fuerte, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los hijos de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se portó como los reyes de Israel e hizo como había hecho la gente de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab y se portó mal con Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la descendencia de David a causa de la alianza que había hecho con David, cuando le prometió que le guardaría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Por aquellos días se rebeló Edom, sacudiendo el yugo de Judá, y se proclamó un rey propio. Joram con sus jefes y con todos sus carros de guerra salió de noche y derrotó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de sus carros de guerra. Así se rebeló Edom del yugo de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Libna se rebeló también contra él, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo santuarios altos en el monte de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a todo Judá. Le llegó un escrito de parte del profeta Elías que decía: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: No has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la familia de Ahab. También has dado muerte a tus hermanos de la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso Yahvé castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todos tus bienes. Tú mismo padecerás una enfermedad en el vientre tan maligna que irás echando las entrañas poco a poco, un día tras otro. Yahvé hizo que se levantaran contra Joram los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes. Subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo esto, lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre y al cabo de un tiempo, al fin del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él, como lo habían hecho por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalia, hija de Omri. También él siguió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Jezael, rey de Aram, en Ramot de Galad. Los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Jizreel para curarse de las heridas que había recibido en Rama, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jizreel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegando allí salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban a su servicio y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que agarraron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que le mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá.
Pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y los puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Josaba, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jobada y hermana de Ocosías, lo escondió de la vista de Atalía, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joyada cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Azarías, hijo de Jeroham de Israel, hijo de Johanán de Azarías, hijo de Obed de Masaías, hijo de Adarías, y de Elisafat, hijo de Sicri. Había arreglado un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familias de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo un pacto con el rey en la casa de Dios. Joyada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. 1/3 de ustedes, sacerdotes y levitas, los que entran en sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otra tercera parte en la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Joyada. Cada uno reunió a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Joyada no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joyada entregó a los jefes de 100 lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con su lanza en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey y le pusieron la corona y las cadenillas y lo proclamaron rey. Joyada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalia, al escuchar los gritos del pueblo que corrían y aclamaban al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo, miró y vio al rey junto a la columna, a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo lleno de alegría que tocaba las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joyada dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas: háganla salir de las filas, y el que la siga sea pasado por espada. Porque había dicho el sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Joyada pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometían a ser el pueblo de Yahvé. Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompiendo sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Joyada puso centinelas en la casa de Yahvé a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había repartido en la casa de Yahvé, conforme a los escritos en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos, según los reglamentos de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país. Y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior de la casa del rey y lo sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país estaba contento y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Joás tenía 6 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Joyada. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió para reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios. Y dense prisa en esto.
Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has tenido cuidado que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja que fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé por la parte de afuera, y publicaron por todo Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja a los inspectores del rey por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego lo tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían cada día y recogían dinero en abundancia. El rey y Joiada se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y estos tomaban en sueldo canteros y carpinteros, y también artesanos en hierro y bronce para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, reconstruyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabando el trabajo, entregaron al rey y a Joiada el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joiada, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oídos. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se interesaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no le prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose delante del pueblo les dijo: Así dice Dios: ¿Por qué traspasaron los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito porque han abandonado a Yahvé. Él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: Véalo Yahvé y haga justicia. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simot, la amonita, y Jozabal, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios se halla escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal, leyendo la Biblia en un año. ¡Sí se puede!